Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les guste el fanfics, me apoyarían mucho dejando like y suscribiéndose si les gustó. Ahora sí que empiece el fanfic. Danmachi, reencuentro. Capítulo 6. Tradición. Bella abrió los ojos lentamente, cuando un rayo de sol que pasaba a través de la ventana golpeó su cara. Su primer pensamiento al despertar fue aquel de la noche anterior, el cual formó una sonrisa en su rostro. Anoche había resuelto algunas de las dudas en su cabeza con respecto a esos recuerdos que aparecieran repentinamente en su cabeza. Pero esto no era lo que lo tenía tan feliz, sino, el recuerdo de una chica de cabello dorado bajo la luz de la luna y la formación de una promesa. Una promesa que los unía. No fue hasta que sintió una suavidad muy agradable tocando su brazo que salió de sus recuerdos. Aid se encontraba acostada a un lado de él mientras abrazaba su brazo derecho, el cual se encontraba en contacto su cuerpo. Bella sintió el calor dirigirse hacia su cara como una avalancha. Ayer, luego de realizar la promesa, ambos se quedaron un rato más bajo la luz de la luna, disfrutando del ambiente que existía entre ellos. Entonces Aid, sin previo aviso, inclinó su cabeza mientras la colocaba suavemente en su hombro. Bella se sorprendió ante la acción, esperaba tal acción de su parte y el nerviosismo se hizo claro en su cara. Pero él no se apartó, no le disgustaba en lo absoluto tener a una belleza recargada en su hombro. Estando tan de cerca de ella podía oler el fragante olor de la chica, este parecía mezclarse con su champú luego de haber tenido un baño por la tarde, haciendo que su aroma fuera incluso mejor que antes. Bella se encontró algo indeciso en qué hacer a continuación, ¿debería abrazarla? Pensó mientras su brazo se colocaba lentamente alrededor de los hombros de la chica, estos eran cubiertos únicamente por una delgada tela de su camisón. Sintió como ésta tembló durante un momento al tocarla, pensó rápidamente en soltarla, pero ella no tardó en relajarse dejándose caer en su abrazo. Cuando él vio su cara ligeramente sonrojada, junto a él suave tacto de su piel a través de la delgada tela, casi le daba un paro cardíaco. Era simplemente demasiado hermoso. Aid se sentía cómoda mientras se apoyaba en el hombro de Bella, sentía como su cuerpo se relajaba y su corazón acelerado parecía llenarse calidez. Incluso el ligero frío que sentía momentos atrás, por culpa del viento, desaparecía ante esta calidez. Sus ojos empezaron a cerrarse lentamente. Hoy había sido un día sumamente ajetreado para ella, lleno de adrenalina y emociones nuevas que nunca había experimentado. Ahora que se encontraba en el abrazo de Peli Blanco, sintió la repentina necesidad de dormir, sabiendo que se encontraba segura con él. Así ahí cerró sus ojos entrando en el mundo de los sueños. Bella observó cómo la rubia caía dormida en su hombro. ¿Ahora qué debo hacer?, se preguntó mientras al fin empezaba a notar el frío de la noche. No podía dejar que Aid se quedara mucho más tiempo afuera, aún más con esa ropa ligera que tenía puesta. Podría enfermarse si la dejaba. Sus manos se movieron, sosteniendo a Aid con sumo cuidado de no despertarla, la cargó en posición de princesa. Observando el rostro durmiente de la chica, Bella sentía las mariposas en su estómago bailar. Sus pasos se encaminaron hacia la cabaña, atravesando la arena y el suelo de tierra. Pronto se encontró dentro de ella, dirigiéndose hacia la habitación de invitados. Pero se detuvo repentinamente, mientras un par de preguntas lo asaltaban. ¿Qué pasaba si despertaba al padre de Aid? ¿Cómo le explicará que estaba cargando a su hija como una princesa en medio de la noche? Al pensar en esto Bella sudó. No tenía explicación. No queriendo enfrentarse a esa situación, decidió llevar a la rubia a su propia habitación y él dormiría en el sillón de su sala. Entró a su habitación en silencio, caminando hacia su cama para luego colocar a la rubia en ella. Se dio media vuelta y estaba listo para salir de la habitación, pero un tirón en su camisa lo hizo detenerse. Aid, aún dormida, sostuvo su camiseta con su mano. Estaba a punto de intentar soltarla cuando esta dio un fuerte tirón que lo hizo caer en la cama con ella. Ella lo abrazó rápidamente, su cabeza enterrada en su pecho. ¿Realmente está dormida?, Bella se preguntó mientras entrecerraba los ojos, era difícil de creer que ella podría tener tal fuerza aún dormida. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos, los oídos de Bella se calentaron cuando sintió la respiración de Aid en su pecho. Sus ojos se fijaron en la cabellera rubia delante de él.
Intentó soltarse del abrazo inútilmente, ella solo apretaba su agarre cuando estaba a punto de soltarse. La suavidad y calidez del cuerpo de Aiz empezó a afectarlo, su rostro se sonrojó. No te vayas, quédate conmigo, mi conejito, susurró Aiz. Bella al escucharla dejó de luchar. Esas palabras sonaban suplicantes, vio como la niña que lo salvó de un jabalí salvaje esa mañana, la misma que le había hecho pensar que no necesitaba su protección, de repente se veía sumamente frágil al abrazarlo. El deseo de protegerla y apoyarla resurgió, a pesar de que estaba decidido a dar incluso su vida por ella, ahora que la vio en un estado tan delicado, esta determinación solo se fortaleció. Su deseo de ser fuerte para protegerla se intensificó. Resignándose a su destino, Belle decidió rendirse en su escape y disfrutar el momento que ahora tenía con la chica, le devolvió el abrazo y sintió como ésta parecía más relajada, una pequeña sonrisa en sus labios. Sonriendo al verla, él se dispuso a cerrar los ojos y dormir. Así llegamos a nuestra actual situación con un peli blanco sonrojado y una Aiz sosteniéndolo del brazo. Belle decidió no despertar a la rubia, mientras empezaba a darle caricias en la cabeza con una sonrisa en su boca. Aiz, inconsciente de que su anterior pensamiento de ser acariciada en la cabeza por el albino se estaba cumpliendo, solo sonrió satisfecha al sentir la mano de Belle. Pero en medio de este dulce momento, Belle olvidó una cosa. No estaba solos en esta cabaña. No fue hasta que notó un par de ojos rubíes parecidos a los suyos observándolos desde la puerta que él pudo recordar tal punto. Al ver esos ojos su boca se abrió ligeramente. ¿No crees que van muy rápido, cariño?, preguntó Aisa con clara burla en su voz. Ella había ido a despertar a su hijo ya que tenía listo el desayuno, pero cuando entró y vio la escena de una rubia y un peli blanco en la misma cama, su mente divagó. Belle se sonrojó de vergüenza mientras detenía sus acciones, no tenía ninguna explicación para esta situación. Justo en ese momento, Aiz empezó a despertar. Buenos días, Aiz dijo abriendo completamente sus ojos. Buenos días, dijo la peli blanca mientras la miraba. ¿Dormiste bien anoche? MHHH, Aiz confesó mientras asentía. Fue en ese momento que miró a su alrededor y lo primero que notó era como ella sostenía fuertemente entre sus brazos el brazo de Belle, el cual solo le sonreía torpemente. Quedó pasmada un segundo. Sus ojos se abrieron y las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo terminó abrazando al peli blanco mientras estaban acostados en la misma cama? Un ligero sonrojo invadió sus mejillas. Empezó a recordar que se quedó dormida mientras se apoyaba en el hombro de Belle y luego nada. Él la había llevado hasta su cama y luego se acostó con ella. Entrecerró los ojos, una mirada acusadora, intentando ocultar su vergüenza, se dirigió al peli blanco. Este solo sonrió torpemente mientras levantaba las manos en señal de inocencia. Tal parece que Belle era más atrevido de lo que pensaba, se dijo Aiz a sí misma tomando nota mental. Levántense y vengan a desayunar, no preguntaré qué pasó, ni le contaré a tu padre lo ocurrido, Aiz, pero por favor no me hagan abuela tan joven, dijo Aisa mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el comedor, una astuta sonrisa brillando en su rostro. Ambos jóvenes se sonrojaron ante el comentario de la albina, sin el valor de mirarse a los ojos. En otra habitación de la cabaña se encontraba a un rubio cambiándose de ropa, pero mientras se ponía la camisa, súbitamente sintió una gran sensación de pérdida dentro de él. Esta se sentía como si acabaran de robarle algo importante para él. Pero eso era imposible, ¿verdad? Después de todo, lo más importante para él eran su esposa, la cual se encontraba segura en su ciudad natal, y su hija Aiz, que seguramente ya se encontraba en el comedor. Despejando ese sentimiento de su cuerpo, terminó de cambiarse y empezó a dirigirse hacia el comedor. Cuando llegó, allí ya se encontraban sentados 3 personas, mientras comían lo que parecían ser tostadas. Saludó con los buenos días y se sentó por un lado de su hija Aiz. No tardó mucho en notar la rara atmósfera que cubría el comedor, se podía observar como un ligero tinte rosa cubría las mejillas de ambos jóvenes en la mesa y también se podía ver a una Aisa con una sonrisa burlona en su rostro. Todo esto no hizo más que intensificar el sentimiento de pérdida que había sentido momentos atrás. Pero antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, el sonido de las ruedas en marcha se escuchó fuera de la cabaña, seguido de un par de golpes en la puerta.
Él se levantó extrañado, no recordaba algún motivo por el cual lo necesitaran tan temprano. Aid miró cómo su padre se dirigió a la puerta y cuando este la abrió pudo ver cómo empezó a hablar con uno de los mercaderes que viajaron con ellos. Su padre se frotó el puente de la nariz con 2 dedos luego de que lo escuchó. Cerró la puerta y volvió a sentarse para empezar a comer. Tal parece que ocurrió un pequeño problema con la mercancía que traíamos, así que tendré que retirarme después de comer para ir a resolverlo, dijo el rubio con molestia visible en su cara, mientras le daba una mordida a la tostada en su plato. Esta pareció relajar su estado de ánimo, pues el ceño fruncido en su rostro se disipó cuando la probó. Ya veo, entonces permítame acompañarlo hasta el pueblo. Ayer tenía planeado comprar los víveres que nos hacían falta, pero con todo lo ocurrido no tuve tiempo para ello, dijo Aisa mientras terminaba su tostada. Luisa sintió de acuerdo con ella. Pero luego encontró un pequeño problema. Miró a su hija, luego al peliblanco. Si tanto él como la madre del niño salían, eso significaba que ellos dos estarían solos. Su labio tembló ligeramente ante el pensamiento. Jeje, eso significa que ustedes dos se quedarán solos en casa, se rió la peliblanca con clara burla en sus ojos. Tendrán que llevarse bien, jeje. Bueno, no creo que sea necesario que diga eso último. Ambos jóvenes se avergonzaron al saber a qué se refería la peliblanca con esa pequeña burla. Luis se encontró confundido por la interacción delante de él, no entendía el tono de voz de la peliblanca, pero no le daba buena espina. Aún así él tenía que atender ese asunto de rápidamente. Apretando los dientes, él abrió la boca y habló. Te encargaré a mi hija Bella. El tono de voz lleno de amargura en esas palabras solo hizo que la peliblanca mayor se riera levemente. Bella sintió ante las palabras de Luis. Luego de esto, todos terminaron su desayuno. Luis y Aisa se dirigieron al pueblo en el carruaje del rubio. Los dos jóvenes niños se encontraron solos otra vez. Tengamos un enfrentamiento, dijo Aid repentinamente. Bella no tardó ni un segundo en contestar con una sonrisa. Me sacaste las palabras de la boca. Él entendió sus motivos al pedirle un enfrentamiento tan repentinamente. De hecho, si ella no lo preguntaba, él lo haría no mucho después. Después de todo, esta era como una tradición para ellos. Después de un largo tiempo sin verse, siempre que se encontraran tendrán un duelo para ver cuánto habían progresado. O al menos eso era lo que decían sus recuerdos. Esta tradición resultó sumamente efectiva para ellos a la hora de fortalecerse mutuamente, y esto se debía a 2 motivos. El primero era el deseo de no ser superado por el otro, su orgullo no les permitiría ser superados fácilmente. El segundo era incluso más simple, querían demostrarle al otro lo mucho que habían progresado. Estos 2 deseos hacían que su progreso fuera ridículo en comparación a los otros aventureros de su clase. Aid sonrió ante la rápida respuesta del peliblanco. Voy a cambiarme, deberías hacer lo mismo, dijo la rubia, mientras empezaba a dirigirse a la habitación donde dejó sus cosas. Bella vio su espalda entrar en la habitación. Él empezó a dirigirse hacia la propia. Cuando entró se dispuso a cambiarse a una ropa más cómoda para luchar. En específico una playera de manga larga color negro y unos pantalones de color café. Tomó su cuchillo de madera con el cual inició su entrenamiento. Se encontraba escondido debajo de su cama mientras acumulaba polvo. No lo había usado desde que su padre le regaló el cuchillo de caza plateado con el que se disponía a pelear con el jabalí. Le traía dolorosos recuerdos el tocar ese cuchillo de madera, aunque su padre decía que era impresionante la velocidad a la que aprendió a usarlo gracias a la ayuda de sus recuerdos. Eso no quitaba todo el dolor que sintió al recibir los golpes de su padre al iniciar con el entrenamiento. Dejando de recordar, él apretó el agarre sobre su cuchillo de madera y salió de la habitación. Fuera de ella ahora se encontraba a una Aid completamente cambiada. Vestía un vestido blanco de una sola pieza que parecía le daba mucha movilidad, con decoraciones doradas en sus costados haciendo juego con su cabello. También tenía un par de botas y guantes de color negro y una diadema de metal oscurecido en su cabeza, creando un fuerte pero hermoso contraste con el vestido. Una espada de madera colgaba en su costado. Parecía una aventurera hacha y derecha, aunque la falda era un poco demasiado corta para su gusto. ¿Qué pasaba si otros hombres intentaban ver debajo de ella cuando luchara? ¿Estarás bien luego de tomarte la poción?
Preguntó Aid con preocupación en su tono, mientras sacaba a Belle de sus pensamientos. Estaré bien, mi pierna se siente normal desde que me levanté esta mañana. Respondió Belle seguro. Su pierna se sentía extraña ayer cuando empezó a sanarse rápidamente, pero para la mañana siguiente esta se sentía como nueva. Aid asintió. Entonces vamos al claro detrás de la cabaña, dijo Aid mientras empezaba a caminar. Belle la siguió mientras su mirada se desviaba de vez en cuando hacia sus muslos blancos como la nieve. Rayos, parecían tan suaves como el algodón, le daban ganas de acostarse en ellos. Pensaba el peliblanco mientras un sonrojo aparecía en sus mejillas. ¿Qué estaba pensando? Él no era un pervertido, nunca había tenido esa clase de pensamientos antes. La imagen de una sonrisa pervertida de un abuelo peliblanco y una gran barba se le vino a la mente por alguna razón. Este le decía: el placer de un verdadero hombre está en los muslos de las mujeres, con una sonrisa aún más pervertida en su boca. Sacudió su cabeza fuertemente. Llegamos, dijo Aid secamente mientras se daba la vuelta para enfrentar al peliblanco, el cual aún sacudía la cabeza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó curiosa la rubia al ver las acciones del chico. Nada. Belle exclamó fuertemente, mientras cambiaba la conversación. Entonces empezamos, dijo mientras desenfundaba su cuchillo de madera. Aid solo levantó su espada en respuesta. Una distancia de al menos 4 metros los separaba. El terreno en el claro era de unos 11 metros de diámetro antes de llegar al bosque o a la cabaña. El viento soplaba las hojas que caían de los árboles, y los pájaros los observaban desde las ramas de estos. Ambos se quedaron parados durante algunos segundos en posición de combate, midiéndose mutuamente. Aid fue la primera en romper este estancamiento. Su espada se levantó y cayó rápidamente sobre la cabeza del peliblanco. Belle esquivó fácilmente el corte descendente de la espada, contraatacó apuntando su cuchillo hacia el hombro de la chica mientras la espada aún caía por su lado izquierdo. Pero esta se detuvo a medio ataque y se levantó en una diagonal dirigida a su pecho, lo cual lo obligó a retroceder. Tomando nueva distancia de la chica, Belle observó el ligero corte en su ropa. Tragó saliva, incluso aunque esa era una espada de madera, mientras era empuñada por Aid parecía poder cortar lo que estuviera delante de ella. Era mejor no enfrentar de frente a tal oponente con su cuchillo de madera. La chica no le dio mucho tiempo para recuperarse. Rápidamente una lluvia de ataques veloces en forma de estocadas y cortes cayó sobre él. Él solo desviaba los ataques con su cuchillo o los esquivaba por un pelo. La batalla parecía ser unilateral. Pero Belle pronto se adaptó a los movimientos de la rubia, empezó a predecir sus ataques y a contraatacar en consecuencia. Poco a poco la batalla se igualaba. Belle parecía poder predecir cada uno de los ataques de la rubia como si los conociera desde antes, y de hecho era así. Esta secuencia de ataques se le hacía sumamente familiar, como si ya la hubiera enfrentado cientos o miles de veces. Pero así como el peliblanco parecía predecir los movimientos de Aid a la vez que él mejoraba los suyos propios. Aid no se quedó atrás, sus propios recuerdos llegaban a ella, y los movimientos del peliblanco le empezaron a ser predecibles y familiares. Y así la pelea que parecía estar igualándose volvió a inclinarse al lado de Aid. Ambos estaban mejorando sus movimientos sin darse cuenta de ello, cada vez hacían menos movimientos innecesarios y la frecuencia de sus ataques incrementaba. Se escuchaba el sonido de la madera chocar entre sí mientras la daga de Belle desviaba otro ataque dirigido hacia su pecho. Su concentración estando completamente fijada en la espada de su oponente mientras evitaba otro de sus cortes. Vio una apertura en la guarida de la rubia y no dudó en atacar. Su cuchillo rompía el viento delante de él, apuntando hacia el pecho de la chica. Pero esta logró evitarlo mientras daba una vuelta sobre su eje central. El peliblanco perdió a su objetivo y quedó completamente expuesto. Lo último que vio era como una bota negra se acercaba hacia su rostro. Había olvidado que no solo se podía usar un arma en la batalla, sino que todo el cuerpo era su arma. Y así cayó en la inconsciencia. Fin del capítulo. Gracias por ver.